Como les estaba contando, seguimos entonces con UNICEF y CBF con la presentación de la herramienta de erradicación del trabajo infantil en la industria extractiva. Para explicar esta estrategia nos acompaña la doctora Isabela Barrios, gerente de Arquitectura Social de la ANDI, y la acompaña la doctora Marcela Velázquez, consultora de UNICEF. Doctora Barrios, entonces el escenario es suyo. Bueno, gracias a todos por los que aguantan hasta el final del evento, que claramente es la parte más difícil. Voy a hacer una exposición muy rápida, digamos, de lo que estamos haciendo un poco en Andi con los temas sociales, sobre todo enfocados en el tema minero. Esta primera parte, digamos, es un poco de los antecedentes que probablemente ya muchos de ustedes conocen y que claramente tienen que vivir en el día a día, y es todo el tema que tiene que ver con la inequidad. Colombia claramente es uno de los países más inequitativos del mundo, y a pesar de que hemos sido capaces de reducir las cifras de pobreza, pues claramente todavía tenemos unas cifras muy altas y una cantidad de gente en pobreza y pobreza extrema, digamos, que hace que los entornos para los negocios sean bastante difíciles. El tema de inequidad, claramente para nosotros desde Andi no es un tema ni de filantropía ni de caridad, sino es un tema claramente de competitividad para las empresas. Cuando uno tiene unas sociedades tan inequitativas, con una estructura muy piramidal, pues claramente el entorno para los negocios no es el mejor. Es difícil tener mercados grandes, mercados estables, es difícil conseguir mano de obra calificada, y eso hace, digamos, que toda la actividad se vuelva muy difícil en entornos difíciles. Las empresas extractivas sobre todo son las que más sufren este tipo de temas, pues porque claramente están en territorios que son muchísimo más adversos que otros. Entonces el tema de la inversión social claramente para nosotros es un tema, repito, no de filantropía ni de caridad, sino de competitividad. Aparte de eso, el tema de ser social es rentable se ha vuelto, digamos, muy apreciado por los mercados, y claramente las empresas que hacen el tema social bien hecho como core business, el mercado las está apreciando mucho más que a las que no lo hacen, y hay una serie de índices que miden cómo las empresas que hacen su tema social como core business crecen mucho más que las que no lo hacen. Aparte de esto, las empresas que realmente transforman el mundo son las empresas que tienen un propósito mucho más allá de la rentabilidad. Cuando uno ve propósitos como los de estas empresas, uno por ningún lado ve que la empresa quiere ser el que más vende computadores, el líder en ventas, el número uno en el mercado, sino realmente tienen unos propósitos que buscan transformar el mundo mucho más allá de la rentabilidad, y esas son las empresas que realmente tienen el futuro asegurado en términos de crecimiento. El otro punto es que no existe una única manera para hacer las cosas desde las empresas para trabajar con las comunidades. Existen modas, existen una cantidad de índices, existen una cantidad de metodologías, pero realmente nosotros creemos que la receta es mucho más simple que eso, y lo que tenemos que ser capaces es de desarrollar un propósito trascendental y transformador en las empresas, porque, como lo dije, los mercados están apreciando eso mucho, y porque además los consumidores de hoy en día aprecian mucho más los productos y las empresas que tienen ese propósito que los que no lo tienen. Para las empresas es importantísimo entender que ser líder no se mide simplemente por el número de ventas o por el número de ingresos. Realmente ser líder lo están marcando la parada hoy en día las empresas que son capaces de inspirar a todos sus stakeholders y que realmente diseñan una estrategia social alineada con el propósito del negocio. Esto, digamos, desde el punto de vista de las extractivas, es un poco más difícil que en otras empresas donde es mucho más fácil entender dónde está el valor agregado social. Sin embargo, existen ya muchos ejemplos de muchas compañías que están haciendo un tema de inversión social mucho más eficiente y mucho más alineada al core business. Lo que pasa hoy en día y lo que viene pasando hace muchos años es que las compañías extractivas gastan miles de millones de pesos en programas sociales, y eso no necesariamente está correlacionado con que son las empresas que tienen más éxito en su relacionamiento con las comunidades. Al revés, yo diría que es
de pronto inversamente proporcional. ¿Por qué pasa esto? Por muchas cosas. Primero, porque la inversión social se hace como un tema de reputación y cuando el tema se hace, digamos, cuando uno hace bien las cosas pero no las hace por los motivos correctos, pues las cosas no funcionan. Si yo hago una inversión social simplemente por sacarme unas fotos y sacar unos anuncios en el periódico y hacer énfasis en que yo soy socialmente responsable, pues eso no funciona, digamos, en el mediano plazo eso se le devuelve. Entonces, claramente, ser capaces de alinear la estrategia del negocio y ser capaces de enganchar el desarrollo de la comunidad con el desarrollo del negocio y viceversa es donde está, digamos, el secreto para una inversión social que sea eficiente, efectiva y que realmente nos lleve a que las relaciones con la comunidad sean unas buenas relaciones. Nosotros, ¿qué hacemos en la ANDI? Nosotros somos unos articuladores de actores, nosotros generamos una serie de herramientas para que las empresas que hacen inversión social lo hagan de la manera más eficiente posible, nosotros conectamos actores para que los proyectos se hagan en alianza y tengan mayor impacto, nosotros los conectamos con el sector público para que, digamos, ese músculo financiero que tiene el sector público en inversión social se traduzca en proyectos que en alianza con los privados tengan impacto en las comunidades. Generamos conocimiento en torno a todos los temas de inversión social, somos cogestores de la herramienta de mapa social y claramente con todo esto lo que queremos es que la plata de inversión social se gaste de la mejor manera posible. ¿Qué tenemos nosotros en la estrategia de la ANDI que les sirve a cualquiera de las empresas afiliadas? En temas de inversión social tenemos una serie de herramientas teóricas, de guías, de encuestas, de eventos con expertos y de investigaciones a la medida según los territorios y tenemos una serie de índices que estamos desarrollando para medir cuáles son las compañías que realmente hacen una inversión social eficiente, es decir, una inversión social que no sea asistencialista, que sea sostenible, que sea pertinente para las comunidades a las que llegan. Y tenemos otro grupo de herramientas que son las herramientas prácticas que ayudan a que el diseño y la inversión social de nuevo sea mucho más eficiente y la plata se gaste de la mejor manera. Tenemos una herramienta que se llama Mapa Social que cogestamos en asocio con el Departamento para la Prosperidad Social, en el cual cualquier persona o cualquier compañía puede entrar y saber quién está haciendo qué, en qué municipio del país en términos de inversión social. Ahí podemos, en este momento tenemos 600 compañías que reportan, 100 fundaciones privadas y 15 entidades de gobierno, de manera que en cada municipio uno puede tener un panorama, digamos, bastante acertado a la realidad de qué está pasando en términos de proyectos sociales y la plataforma tiene también todos los indicadores sociales georreferenciados por municipio, de manera que uno puede saber más o menos cuáles son las necesidades que hay en cada uno de esos municipios en términos de educación, nutrición, estados de la vivienda, etcétera, etcétera. Lo otro que tiene esta plataforma que es interesante es que permite hacer una especie de inteligencia de mercado y saber si yo soy una compañía, por ejemplo, que quiero hacer un proyecto de nutrición, ver cuáles son los índices de desnutrición en el lugar en el que yo estoy y cruzarlo versus si hay algún otro privado que esté haciendo un proyecto de nutrición ahí y ver claramente si estoy atacando un problema que realmente es pertinente en ese municipio y si hay alguien más que lo esté haciendo para poder hacer una alianza con ellos. Las otras herramientas que hacemos, nosotros obviamente pues potenciamos todas las alianzas con sector público y con cooperantes internacionales y hacemos otro tipo de intervenciones que se llaman intervenciones integrales, que esto, digamos, para las empresas extractivas funciona muy bien porque es un diseño, digamos, de una intervención que le apunte realmente a las necesidades de fondo de las comunidades para que la plata, digamos, no esté un poco sujeta a las listas de mercado de las comunidades ni a las listas de mercado de los mandatarios locales, que es lo que generalmente, digamos, torpedea un poco el hecho de poder hacer una inversión social estratégica en los territorios. Entonces, en eso, digamos, también nosotros tenemos acompañamiento para las empresas. Y finalmente, lo otro que tenemos es toda una estrategia integral para acompañar a las empresas en la época, digamos, coyuntural compleja que se viene después de la firma, digamos, de los acuerdos de paz, y es un poco una propuesta para que las empresas sean vistas no como unas filántropos que le donen plata a unos fondos para que, digamos, el gobierno nacional decida qué hacer con esos fondos, sino para que realmente desde las empresas seamos capaces de trabajar en temas mucho más estratégicos y que realmente seamos capaces de construir un país mucho más equitativo y diferente, pero desde nuestros negocios y no aportándole plata a un fondo. Entonces, para esto, digamos, nosotros nos hemos enfocado en uno de los retos que creemos que va a ser el reto más grande de todos y en el que tenemos que ser capaces de ser exitosos, o si no el posconflicto o posacuerdo, digamos, nos va a durar muy poco tiempo.
y es que nosotros tenemos que ser capaces de incluir a poblaciones y territorios que normalmente han estado excluidos de las dinámicas de crecimiento, que es, digamos, donde está el gran nodo de la inequidad. Y ahí es donde nosotros vemos que el sector privado tiene un rol muy grande. Entonces, tenemos una estrategia que tiene como 4 componentes. El primero de ellos es pensar un poquito qué es lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer para construir un país diferente. Ahí tuvimos nuestra campaña Soy Capaz, que probablemente algunos de ustedes las conocieron. La vamos a reactivar probablemente al final de este año y la vamos a tener, digamos, muy fuerte y muy presente en los territorios el año que viene. Tenemos todo un componente de conocimiento en el que hemos ido trayendo a empresarios de otros países donde ha habido, digamos, coyunturas de posconflicto para que nos cuenten un poco qué pasa desde el punto de vista empresarial cuando llegan este tipo de situaciones a los territorios. Tenemos un componente de inclusión en el cual acompañamos a las compañías que decían que quieren hacer empleo inclusivo, encadenamientos inclusivos o compras inclusivas. ¿Qué significa esto? Que seamos capaces de tener en la fuerza laboral de las empresas Andy alguna de estas poblaciones que para nosotros son, digamos, las que tienen mayor vulnerabilidad históricamente, y probablemente con el posconflicto eso se va a acentuar. Tenemos una serie de aliados con los cuales formamos a las personas a la medida de las compañías y simplemente les pedimos que les abran como el espacio para tener ese chance de trabajar ahí. El componente de encadenamientos inclusivos tiene que ver con que las compañías sean capaces, sobre todo de aquellas que se aprovisionan de bienes agrícolas, sean capaces de tener unas líneas de aprovisionamiento que no vengan del tradicional mediano o gran productor, sino realmente como de unos pequeños productores con quienes nosotros desde Andy y la Fundación Andy, digamos, montamos todo el proyecto para que estos pequeños productores que tengan algún tipo de vulnerabilidad, bien sea porque han sido víctimas del conflicto, porque son un grupo de reinsertados, porque están, digamos, en zonas con características, digamos, fuertes de pobreza y pobreza extrema, sean capaces de venderle a una compañía grande. Aquí tenemos en este momento cerca de 20 proyectos con compañías como PepsiCo, Nutresa, que han decidido, digamos, apostarle a comprar parte de sus insumos a pequeños productores. Y en el tema de compras inclusivas es un poco más como para las compras operativas de las empresas, de temas de papelería, de los refrigerios. Ahí lo que tenemos es construimos un directorio telefónico de páginas blancas que tiene en este momento 1.600 pequeños emprendimientos de personas vulnerables a las cuales uno puede, digamos, incluir en su cadena de compras como empresa. Y finalmente lo último que tenemos es un tema de inclusión de territorios, en el cual en este momento tenemos un proyecto específico de incluir al Chocó a través de jalar inversión privada, específicamente en el nicho de call centers, que nos ha resultado, digamos, bastante exitoso y está generando, digamos, unas dinámicas en el territorio alrededor de la inversión privada que son bastante interesantes. Todo esto obviamente tiene todos unos componentes de gestión del conocimiento, de medición y de plataformas, digamos, tecnológicas para que esto, digamos, esta información pueda estar de manera ágil y transparente al servicio de cualquier empresa que quiera hacer este tipo de esquemas. Y el último componente tiene que ver con un fondo privado de inversión que tenemos armado con fondos de USAID y de algunas compañías para financiar precisamente este tipo de proyectos con pequeños productores que se encadenen a cadenas de valor de empresas grandes de la Andy. Esto es, digamos, en términos generales lo que estamos haciendo ahora en Andy, la visión que tenemos del tema social amarrado absolutamente al negocio y de las intervenciones sociales como un tema de competitividad. Y estamos haciendo adicionalmente una serie de trabajos específicos con sectores y con entidades que lo van a presentar ahorita, desde UNICEF, como el tema digamos, de las vulnerabilidades que se generan en ciertos territorios por la llegada de ciertas industrias y cómo apoyamos a esas industrias para tratar de mitigar todas esas vulnerabilidades que se generan en algunas poblaciones. Entonces le doy la palabra a UNICEF para que nos explique de manera muy rápida en esto que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo, muchísimas gracias a Isabela por invitarnos a este espacio, muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta tan tarde, yo creo que se merecen el premio. Muchas gracias también a la Embajada de Canadá que nos ha acogido de una manera excelente, mil gracias de verdad. Bueno, hoy les queremos presentar una visión que tiene UNICEF frente al sector empresarial.
Y entonces, en ese sentido, les quiero contar una historia. Lo primero que pasó es que, como algunos de ustedes saben, salieron los principios rectores de empresa y derechos humanos. Y Save the Children, UNICEF y el Pacto Mundial hicieron lectura de esos principios rectores de empresa y derechos humanos y los tradujeron en derechos de la niñez. Entonces, UNICEF se sentó a pensar qué tenían que ver los derechos humanos con los niños específicamente. Y en ese sentido ya hay herramientas concretas propuestas por el sistema internacional para que se entiendan este tema para las empresas. Esos principios empresariales y los derechos de la niñez están fundamentalmente ligados al lugar de trabajo, al mercado y a la comunidad y el medio ambiente. Como ven ustedes, hay un solo principio que está dedicado al trabajo infantil. Estos principios proponen una comprensión del tema de niñez más completa y, digamos, más integral. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, los empresarios, obviamente, se sentaron con UNICEF y toda esta iniciativa y le dijeron, pues muy bien, muy chévere que haya traducido eso para que sea más concreto, pero hábleme de lo que a mí me interesa, de lo que tiene que ver conmigo. Entonces, UNICEF está haciendo aproximaciones sectoriales a estos principios. Y uno de esos sectores en los cuales nos fuimos a hacer una profundización de qué tenían que ver estos principios empresariales fue con el sector minero. ¿Cómo hicimos esa aproximación? Esa aproximación la hicimos a través de un piloto que, como ustedes ven, la hicieron pues algunas de las empresas más grandes del mundo de minería, donde permitieron que UNICEF hiciera una observación independiente y revisara todos estos principios para ver qué arrojaban estos principios específicamente en el sector de minería. Si ustedes ven, participó MMG en la República Democrática del Congo, Cerrejón aquí en Colombia también estuvo participando, AngloGold América en Brasil, también estuvimos en Madagascar, y estuvimos en Perú con Barrick y AngloGold Ashanti en Tanzania. Entonces, como ven ustedes, hay toda una apertura a mirar aquí qué pasa, qué tienen que ver los niños con mi negocio y cómo hago yo para mitigar los riesgos que de allí provengan. Esta es como la matriz de los impactos. Cuando hicimos esta revisión, hicimos revisiones tanto de impactos positivos como de impactos negativos. Y lo que encontramos es que estos son los impactos que además impactan a los niños, o sea, que directamente impactan a los niños. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, empezábamos a encontrar en esa observación que cuando existen contaminaciones tanto al agua, al aire como a la tierra, pues los niños son muy propensos de, por ejemplo, llevarse las manos a la boca de estos componentes contaminados. Pueden pasar, adicionalmente, cuando por ejemplo se ponen avisos haciendo advertencias de no pasar por acá o de no coger esto o no de acercarse a eso, los niños no saben leer y pasan, tocan, traspasan esas áreas donde no podrían entrar. También encontramos un riesgo asociado a la migración. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vienen en las etapas de construcción mineras, vienen unas migraciones gigantescas de personas? ¿Cómo afecta esto no solamente el entorno de las comunidades, sino el entorno de los niños? Entonces encontramos que efectivamente vienen muchas personas, empiezan a suceder fenómenos sociales como por ejemplo la drogadicción, como por ejemplo la criminalidad, pues todos esos temas con los cuales todos estamos familiarizados, y allí pues los niños también están viviendo esta experiencia y pueden traspasarse por lo que está pasando allí. Desde el punto de vista de empleo, cuando un trabajador tiene empleo digno, claramente el estudio, por ejemplo, lo dice, es muy difícil que en una empresa minera, digamos, de este tipo de empresas usted encuentre trabajo infantil. Sin embargo, en las cadenas de abastecimientos y en los servicios, por ejemplo, que empieza a demandar todos esos procesos migratorios, pues sí se empiezan a encontrar, por ejemplo, niños o trabajando
o pues muy vulnerables a otro tipo de problemáticas, por ejemplo la explotación sexual y todo este tipo de problemáticas. Desde el punto de vista del empleo también hay otra visión, y es que es la visión del trabajador. ¿Cuál es el impacto del niño cuando su papá se va de la casa para ir a trabajar a otra región de tal manera que pueda ganar, digamos, un sustento? ¿Sí? ¿Qué pasa con el niño cuando hay ausencia de sus padres o algo así? Y adicionalmente el empleo que se genera para la mujer, que es mamá o está en un periodo o de lactancia o de embarazo, etcétera, etcétera. Eso lo revisamos a profundidad. Desde el punto de vista, por ejemplo, de conflicto, yo creo que todos conocemos que cuando llega un proyecto minero a una zona que ya está en conflicto, pues el conflicto se profundiza un poquito. ¿Por qué? Porque van a haber una cantidad de oportunidades que desafortunadamente no todos van a poder gozar. Y eso entonces empieza a profundizar el conflicto y los niños se van a ver afectados por esto. Se van a ver afectados por esto, por sus padres de familia, porque los precios de los alimentos, de los servicios, de todo se incrementa. O sea, todos esos fenómenos que genera este sistema. Adicionalmente, también desde el punto de vista de acceso a la tierra, cuando hay reasentamientos, cuando un niño está creciendo en un entorno X, y hay un reasentamiento, pues eso implica que hay un impacto para el niño, ya no vive como vivía antes. Adicionalmente esto al corto plazo y al mediano plazo le podría afectar al niño. ¿Por qué? Porque el niño, en el momento en que su papá vende su tierra o a cualquier cosa, el niño se puede quedar sin herencia, el niño va a extrañar la casa donde vivía. En algunas ocasiones y en las observaciones que hicimos, inclusive los niños se van a vivir a lugares donde no tienen cerca la escuela, etcétera. O sea, hay una afectación allí de ese reset. Sin embargo, sabemos y somos conscientes que ya existen unas guías, unos estándares para hacerlo de manera adecuada y pues, preservando los derechos de los niños. Y por último, el tema de seguridad. En el tema de seguridad hay dos frentes. Hay un tema y es que toda esta dinámica que genera un complejo minero, es decir, el tráfico que empieza a pasar por allá, eventualmente el tren que ponen para transportar los minerales y todo eso, se empiezan a presentar accidentes con los niños. O sea, los niños se atraviesan la calle, los niños no respetan las advertencias, adicionalmente pues los coge el tren en determinado momento si no están bien señalizados, etcétera, etcétera. Y desde el otro punto de vista están, digamos, la seguridad privada y la seguridad pública. Entonces aquí se empiezan a presentar, por ejemplo, casos en los cuales qué tanto las empresas investigan a esas personas que van a ser miembros de su seguridad privada de que no hayan tenido antecedentes de violaciones de los derechos de los niños, ¿sí? Por ejemplo, explotación sexual y ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, cuáles son los protocolos que tienen las empresas cuando criminales reclutan niños para que entren a la mina a robar, ¿sí? También pasan esos casos, entran los niños a robar a la mina, entonces, ¿qué protocolo debe seguir la empresa cuando es un niño el que roba, ¿sí? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cómo hacemos para proteger a ese niño y atender a ese niño? Entonces, ahí en ese folleto que ustedes encontraron en los asientos, en la parte de atrás están unas matrices muy concretas de cuáles son esos riesgos y cuál es esa situación que vive el niño. Seguramente muchos de ustedes han hecho sus análisis de riesgos en derechos humanos, pero bajar este análisis a los niños hace que se vea todo este análisis de una manera más integral. Listo, y eso entonces pasó a nivel global, pero ¿y entonces en Colombia qué está pasando? ¿Qué tenemos para ofrecerles a ustedes? Lo primero que hicimos es que constituimos una alianza desde hace 2 años con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, compartamos con Colombia y UNICEF. Y el propósito que tenía era entender qué estaba pasando con la responsabilidad, con la inversión social hacia los niños, niñas y adolescentes, y cómo proveerle a las empresas una caja de herramientas que le permita gestionar esos riesgos. Ese estudio, cogimos 17 ciudades de Colombia donde está concentrada la industria en este país y con las bases de datos de la Cámara de Comercio encuestamos a las empresas. Esas empresas nos contestaron
Y estos más o menos son los resultados. O sea, hay un número importante de empresas que cuando tienen programas de responsabilidad social empresarial o de inversión social, la orientan hacia la niñez. Y estos son los frentes donde más están trabajando. Si ustedes ven ahí, esto, digamos, tiene una comprensión de derechos frente a la educación, frente a entornos saludables, niños saludables, niños jugando, niños con familia, bien nutridos, pero vemos también, por ejemplo, que los espacios de participación, con protección, activamente estables y registrados, pues está muy bajito. Esto pues propone unos retos a la luz de los acuerdos, de que ahí seguramente va a haber muchas necesidades en esos frentes. Y entonces, ¿qué les estamos ofreciendo? Una vez entendimos qué hacía el sector empresarial en Colombia, el sector empresarial en Colombia, dijimos, saquemos una caja de herramientas para que las empresas entiendan. La mejor manera de explicárselo es rodándoles el siguiente video. Los niños y las niñas tienen derechos, y la garantía de estos es una condición esencial para el desarrollo socioeconómico de los territorios y del país. Es responsabilidad de todos, del Estado, la sociedad y las familias. La responsabilidad social de las empresas es un medio para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, muchas veces, la falta de información y conocimiento sobre estos derechos dificultan el desarrollo de iniciativas y buenas prácticas para este fin. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF y Compartamos con Colombia desarrollaron un estudio para conocer más sobre la oferta de programas de responsabilidad social empresarial para la niñez y adolescencia en Colombia e identificar acciones para fortalecerla por medio de la herramienta de autodiagnóstico, la cual permitirá autoevaluar la responsabilidad social de tu empresa, conocer los riesgos a los que está expuesta por su entorno y saber cómo fortalecer sus actividades empresariales para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para un mejor resultado del autodiagnóstico, este debe ser diligenciado por el área o departamento encargado de las iniciativas de responsabilidad social, preferiblemente por alguien que tenga un alto conocimiento sobre las prácticas realizadas en tu empresa. La herramienta es muy fácil de usar y fue desarrollada para que medianas y grandes empresas puedan aplicarla de manera sencilla. Para iniciar, debes registrarte, diligenciando completamente el cuestionario de información de tu empresa y así poder avanzar por las siguientes secciones. Sección 1. Identificación de riesgos potenciales hacia la niñez y la adolescencia. En la primera sección, se debe responder el cuestionario enfocado al sector y el entorno de la empresa, para lograr identificar los riesgos potenciales de la compañía hacia la niñez y la adolescencia. Sección 2. Autodiagnóstico de buenas prácticas de RSE. En la sección 2, se debe completar el cuestionario que está enfocado en responsabilidad social empresarial dirigida hacia la niñez y adolescencia para conocer las bases de RSE de tu empresa. Para el diagnóstico, las prácticas pueden calificarse en 3 niveles: bajo, medio y alto, para así determinar la alineación de la empresa con la RSE. Sección 3. Autodiagnóstico de involucramiento en la garantía de derechos. Enseguida, en la sección 3, se abarcan consideraciones de responsabilidad social empresarial dirigidas hacia la niñez y adolescencia para la prevención, mitigación y respuesta a los riesgos a los que la empresa está expuesta. Por ello, el cuestionario está orientado hacia las prácticas que se llevan a cabo en la empresa y a cuáles aún no, basados en los principios empresariales construidos por UNICEF, el Pacto Global y Save the Children. Resultados. La herramienta brinda los resultados del autodiagnóstico por secciones. Los resultados de la primera sección identifican algunos riesgos potenciales hacia la niñez y la adolescencia generados por tu empresa, según las categorías: sector, entorno, operación y regulación. En los resultados de la segunda sección encontrarás si las bases de la RSE de tu empresa están en un nivel bajo, medio o alto en cada una de las dimensiones: estrategia, estructura organizacional y gobierno corporativo, manejo de grupos de interés y monitoreo y transparencia. Finalmente, en la sección 3 encuentras los resultados sobre cómo se están incorporando buenas prácticas para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en la operación de tu empresa. Allí se identifican cuáles son las buenas prácticas que se están llevando a cabo en la compañía actualmente y se brindan recomendaciones prácticas para aquellas donde hay oportunidad de mejora.
Además, la herramienta ofrece referentes de interés para aumentar el conocimiento sobre el tema y permite imprimir el resumen de resultados del autodiagnóstico para presentarlo frente a la junta directiva de tu empresa y de esta manera mostrar de manera sintética los riesgos a los que está expuesta la compañía por su entorno, cómo es el manejo actual de responsabilidad social empresarial y cuáles son las recomendaciones de prácticas que se deben implementar. Promover y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia está en manos de todos. Involúcrate. Bueno, esa es la caja de herramientas. La caja de herramientas en este momento está pasando por un piloto en 7 empresas, donde 7 empresas nos están dando retroalimentación sobre su pertinencia, usabilidad y todo eso. Sin embargo, ya está disponible en esa URL que les estamos presentando en la diapositiva. Pero había otra inquietud que nos decían, ok, y yo entonces saco mi mapa de riesgos y todo, ¿y qué hago? ¿Quién me va a ayudar a mí? ¿Quién me va a acompañar entonces para salir a atender esas recomendaciones que me hace la caja de herramientas? Y hemos definido dentro de la alianza una oferta de valor. Y esa oferta de valor tiene 4 frentes de trabajo. Uno que es gestión del conocimiento, otro que es asistencia técnica y formación, otro que es articulación de actores y el otro que es UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como vehículos de inversión. En el tema de gestión del conocimiento es que sabemos y conocemos que los empresarios se entienden mucho como alguien que lo haga muy bien. Yo quisiera saber cómo lo está haciendo para seguirlo. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que me pasa a mí, entiende lo que me está pasando a mí. Entonces es muy importante gestionar el conocimiento desde el punto de vista de documentar casos y además aportar información que conocemos nosotros, por ejemplo, de trabajo en campo. También podríamos hacer guías sectoriales locales que le pueden ayudar a entornos específicos locales. El otro frente es asistencia técnica e información y es fundamentalmente que ya han salido una serie de instrumentos que le permiten a las empresas atender este tipo de riesgos, por ejemplo, cómo modificar mi política, cómo hacer mi impact assessment, cómo hacer todas estas cosas. Nosotros tenemos la capacidad de armar unos talleres de formación de formadores para que muchas empresas tengan la capacidad de avanzar en estos frentes. Adicionalmente, articulación de actores, el deber de proteger, de protección, pues lo tiene el Estado. Sin embargo, UNICEF y la Alianza reconoce que las empresas son unos actores muy importantes en entornos específicos y que podrían efectivamente ayudar a activar las rutas de atención cuando los problemas son graves, ¿sí? Y eso solamente va a ser posible si todos entramos a avanzar en estos frentes. Por último, bueno, estas son las guías donde nosotros podríamos hacer unos talleres de formación de formadores para intervenir en estos frentes. Y por último, pues UNICEF como vehículo de inversión. UNICEF lleva muchos años trabajando en Colombia, tiene una experiencia y una trayectoria trabajando en campo con proyectos muy específicos que ya tienen un impacto medido y que de verdad generan mucha transformación, en donde las empresas, si ya están gestionando los riesgos y quisieran hacer algo más, pues se pueden generar unas alianzas donde podemos ampliar el alcance de estos proyectos y ampliar el impacto de todos estos proyectos. Estos proyectos fundamentalmente están alrededor del entorno institucional municipal, del entorno educativo, del entorno comunitario y del entorno familiar. Eso es todo. Y si quieren comunicarse con nosotros, ahí está la doctora Carolina Cuevas, quien es la especialista en inclusión social, responsable de este proyecto desde UNICEF, y pues estamos disponibles también en el stand de la Embajada de Canadá. Muchas gracias.
Agradecemos entonces a la doctora Barrios y a la doctora Velázquez por la presentación acerca de cómo incluirnos como empresas desde el tono de los niños. Y bueno, de esta manera hemos concluido la jornada académica de hoy. Los esperamos mañana, jueves a las 9 de la mañana, para seguir con la agenda programada. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos mañana y queremos invitarlos a que disfruten del cóctel de bienvenida que se está dando en la terraza. Por supuesto, ustedes son aquí los anfitriones, entonces muchísimas gracias. Feliz noche.